vosotros, sobre cada uno de ustedes, que el Señor tenga de cada uno de nosotros misericordia y que ponga en nuestra vida paz. Si me están escuchando, entonces vayan en sus Biblias a el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 5 y 6. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Si lo tienen, la palabra de Dios dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar. Oremos un poco. Padre amado y eterno, gracias por tu palabra. Ahora, Dios, te rogamos y te pedimos que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Ayúdanos y permítenos ser bendecidos con ellas, Padre. Obra en nuestro favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el libro de Hebreos fue un libro que fue escrito en una época parecida a la que nosotros estamos viviendo. Un momento de crisis para el cristianismo. La fe cristiana estaba viviendo en un mundo que le era muy adverso. Es más, en los días que el libro de Hebreos se escribió, los cristianos eran un poquito de gente en el mundo. Un poco de gente con casi ningún tipo de privilegios. Era gente marginada. Estaba básicamente en un rincón del mundo. Era un grupito nuevo y extraño porque profesaba, practicaba y creía una fe extraña que no se parecía para nada a ninguna fe que había en el mundo. De hecho, hoy en día en ese sentido estamos mucho mejor porque el cristianismo básicamente en esta época es famoso. Pero en los días que se escribió el libro de Hebreos, los cristianos vivían en una situación, en un momento de tribulación, porque a pesar de ser poquitos, a pesar de no tener fuerzas, y a pesar de que no eran la gran cosa como grupo religioso, eran perseguidos los cristianos, maltratados, mal vistos. Los romanos veían a los cristianos como unos débiles, afeminados, como tontos, que perdían el tiempo. Los griegos lo veían como unos locos, eran unos locos. Y los judíos nos veían a nosotros como un tropiezo, un problema espiritual, un robo, una tergiversación de la fe que ellos creían que ellos tenían. En los días del libro de Hebreos, o en que fue escrito el libro de Hebreos, los cristianos no eran bien vistos por nadie. Como si todo eso fuera poco, tenían bastantes dificultades con las tribulaciones, las luchas y las carencias. Entonces, en ese momento, los cristianos estaban fuertemente siendo atacados en su mente y en su corazón con pensamientos apóstatas. Era un momento en el que la fe o el cristianismo experimentaba mucha apostasía. ¿Qué es eso, la apostasía? La apostasía es la práctica de abandonar la fe y negarla, considerarla incluso mala, negativa, perjudicial. Eso le estaba pasando a un grupo de personas en los días que se escribió el libro de Hebreo. Estaban desmayando de la fe. Y el autor de Hebreo escribió básicamente para que los hermanos se mantengan fieles en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio del problema. Él le estaba diciendo:
Manténganse fiel, no se deslicen, no desmayen, no descuiden una salvación tan grande. Dios les regaló algo sumamente valioso. Y el autor de Hebreo lo explica, si ustedes leen los capítulos 1 y 2, como un mensaje tan valioso que lo anunció Dios, lo anunciaron los ángeles, lo anunciaron los discípulos directos de Jesús. Y él dice, es un mensaje valioso, es un mensaje importante. No se deslicen de esa salvación, no se caigan. Y en el capítulo 10 él le dice, además de que ustedes se están perdiendo del gran privilegio de creer el mensaje predicado por Dios, por los ángeles y por los apóstoles, ustedes están creando cuentas negativas para con Dios. Y él dice, y él culmina diciendo, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Si ustedes no quieren estar en contra de Dios. Y él le dice eso porque él le dice, esta gente que los atacan, los persiguen, le hacen apostatar de su fe, esta gente se va a encontrar con Dios. Y esa gente va a tener una horrenda experiencia cuando se encuentre con Dios. Entonces el autor de Hebreo le dice, no quieran ustedes experimentar esa situación tan horrenda. Es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Ustedes no quieren tener esa experiencia. De manera que él lo que está es exhortándole, motivándole a mantenerse en la fe, en medio de las dificultades, de las luchas y las tribulaciones en las que ellos estaban viviendo. Él les dice, en resumen, no se rindan, no apostaten de la fe, no caigan, sigan firmes y fieles. Entonces yo creo que este mensaje del libro de Hebreos es muy pertinente para nosotros los cristianos del día de hoy. La pandemia nos ha confinado a nuestras casas. Los que hacíamos algo ahora lo hacemos mucho más reducido, muchísimo más rápido. Y tenemos la obligación de estar en nuestras casas y también con la amenaza de que la comida y los servicios que tenemos se mantienen por el sustento que conseguimos por nuestro trabajo. Entonces la amenaza de perder el empleo, los peligros de que nosotros no tengamos cómo proveer. Entonces hoy en día el cristianismo está viviendo un momento de amenaza, de tribulación, y estas crisis, tanto económica como la ansiedad que produce, el miedo, el afán que está dando esta situación de cuarentena, de emergencia en que nos estamos nosotros enfrentando, afecta la fe de los cristianos. Créanme que yo he hablado con montones de cristianos en estos días y casi cada uno está sumamente chocado, aplastado, herido, maltratado por la situación que el virus ha producido. Como si todo eso fuera poco, algunos hemos perdido familiares, amigos, conocidos, hermanos en Cristo, que han partido de la presencia del Señor y algunos no sabemos cómo estaban sus cuentas con Dios, si tenían cuentas claras con Dios. Entonces este momento está afectando nuestras emociones, nuestros pensamientos, y lamentablemente esas cosas también afectan nuestra fe. Lo que el autor de Hebreo le dice a los hermanos en esta carta del libro de Hebreos, él le dice, no dejen que la situación los aparte del Señor. No permitan que la crisis saque de ustedes lo malo de la humanidad o de la naturaleza pecaminosa. La verdad es que los momentos de crisis, la Biblia enseña, son momentos importantes, son los momentos que sirven para que nosotros mostremos que nosotros estamos en la fe. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que junto con la tentación Dios nos da las salidas. O sea que uno que está firme, ve, Dios le muestra la salida. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, el apóstol Santiago dice que la prueba de la fe trabaja con nuestro carácter, produciendo paciencia y obras completas o una vida espiritual completa en plenitud. Nosotros los cristianos en los momentos de tribulación y en los momentos de crisis, es en ese momento en el que nosotros mostramos
que estamos en la fe, que somos fieles, que somos discípulos, seguidores de Jesús, que estamos caminando tras Cristo y no tras situaciones en el mundo. Entonces en el capítulo 13 el autor de Hebreo comienza a dar unos mandamientos. Ya él explicó un montón de doctrinas. Yo les motivo, les exhorto a que lean el libro de Hebreos. Algún momento en el futuro vamos a predicar una serie de Hebreos. Pero lean para que ustedes vean las exhortaciones que el escritor le da a los hermanos, a nosotros cristianos, de cómo Dios está trabajando en nosotros, o debería estar trabajando en nosotros, produciendo una vida espiritual que brille en momentos de tribulación, que no nos permita apostatar de la fe en esas dificultades en las que nos estamos enfrentando, en las que estamos viviendo. Entonces en los últimos capítulos él comienza entonces a dar los mandatos, la práctica cristiana que va con las doctrinas que él le ha enseñado. Básicamente nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando con nosotros directamente en este momento de crisis para fortalecer nuestro carácter, para que nosotros seamos cristianos que brillemos. Entonces cuando veamos una crisis, cualquiera que sea, tenemos la oportunidad, el privilegio y también la responsabilidad de ir a Dios, a su palabra, y ver cómo yo puedo volcar esta situación a una situación que sea de beneficio para mi vida espiritual, que le traiga gloria y honra a Dios. Nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestras almas y decirle a nuestra cabeza, a nuestro corazón, ¿qué puedo aprender? ¿Qué yo puedo ver? ¿Cómo esto me puede acercar a Dios? Si es ansiedad, Dios dice, no se afanen, no estén ansiosos. Si es miedo, en 1 de Juan, la Biblia dice, Dios nos amó, tenemos que amar porque el amor echa fuera el temor. Así que ámense unos a otros, porque Dios es amor. Si el problema es escasez, la Biblia dice, Dios suplirá según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestras necesidades. De manera que cada situación a la que nosotros nos enfrentemos y a las que nos estamos enfrentando, Dios en su palabra tiene revelación para nosotros, para que podamos vivir y soportar eso. Esas son salidas que Dios nos da, que nos ayudan a nosotros a perseverar y a permanecer fieles en esos momentos. No tenemos que desmayar, al contrario, podemos perseverar y salir bendecidos y brillantes en medio de esta crisis, en medio de las dificultades. No hay razón de que nuestra fe esté afectada. Nosotros podemos salir brillantes en medio de la tribulación, de la situación en la que nos estamos enfrentando. El texto que voy a leer y a meditar, ya lo voy a hacer bien breve, porque estoy hablando alrededor del libro, el propósito con el cual fue escrito el libro. Es un mandato que se basa en una promesa. Un mandato que se basa en una promesa. Y el autor de Hebreos, todo lo que él enseñó acerca de Dios, él lo basó en textos del Antiguo Testamento. De manera que el autor de Hebreos nos da un mandato. El mandato lo basa en una promesa que lo sustenta en dos textos del Antiguo Testamento. Voy a comenzar con el mandato. ¿Cuál es el mandato? Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y la palabra que se traduce aquí costumbre también se puede traducir tradiciones o su quehacer cotidiano. El autor está diciendo, manéjense en su día a día, en su diario vivir, de una manera que no demuestre, que no deje ver avaricia. Avaricia o la avaricia es el pecado que practica el ser humano cuando convierte a las posesiones y al dinero en su Dios, en su ídolo. La avaricia es el pecado que consiste en convertir al dinero y a las posesiones en general en nuestros ídolos, en la cosa más importante de nuestra vida. Tú te das cuenta que tú estás siendo avaro o avara cuando tú tienes escasez económica o de algo y se te quita la paz, la tranquilidad o la alegría. Si la escasez
de posesiones o de dinero, te dan tristeza o te intranquilizan y te afanan, las posesiones materiales se han vuelto tu ídolo, tú eres una persona avara. Entonces el texto dice, no seamos avaros. La orden es, no vivamos con avaricia. Cuando la gente vive de manera avara, poniendo su esperanza o su confianza en las cosas que tiene, entonces las situaciones alrededor surten un efecto poderoso en nuestra vida. No nos permiten prevalecer, nos derrumban, nos tumban, nos llevan hacia el suelo. La mayoría de la depresión, el afán, la ansiedad de la gente, la incertidumbre que la gente tiene hoy en día, lo que eso que te llega al corazón, tiene que ver por un apego a algo, alguna posesión que tú tienes. Esas posesiones incluyen las emociones, incluyen las relaciones. Si le damos demasiada importancia, más que a Dios, a nuestras relaciones, entonces nosotros vamos a vivir en esta vida amargados, tristes, ansiosos, afanados, en incertidumbre. No vamos a estar viendo las salidas que Dios nos muestra en su palabra. Miren, duele perder a alguien, duele perder a una persona que ama. Sin embargo, en medio de la pérdida, el Señor dice que nosotros no tenemos que entristecernos en la misma manera que la gente que no tiene esperanza. Nos ponemos tristes cuando las personas que nosotros perdemos no tienen a Cristo. Así que tenemos el compromiso y también la responsabilidad de hablarle la palabra de Dios a nuestros familiares. Irónicamente, aquí viene una gran ironía. En estos momentos de crisis, la gente que no es cristiana está más susceptible a las cosas espirituales que los cristianos. Los impíos andan buscando a Dios, vuelto loco, diciendo, necesito al Señor, estamos en crisis, Dios es la solución. Los cristianos, ay, Dios se está olvidando, me desmayo, me afano, me pongo ansioso. Es como dice un cantante cristiano y también un cantante popular que cogió la canción. Dice, los que estaban fríos andan buscando el calor de Dios y los que estaban calientes se están enfriando. Mire, eso es lo que hace la crisis. Eso es lo que hace la crisis. Y no tiene que venir algo grande a la tierra. Puede ser algo pequeño como un virus. Y eso hace que los fieles apostaten y los apóstatas tengan necesidad. Bueno, para que nosotros tengamos más tranquilidad con la familia nuestra en estos momentos de crisis, tenemos una oportunidad tremenda de compartirle la palabra de Dios a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y todo el mundo está susceptible, todo el mundo está expuesto. Predica. En vez de entristecerte como los que no tienen esperanza, compártele la fe. Ayúdalos a que si parten, que partan con el Señor. Y si es el trabajo que tú has perdido o tus recursos económicos están disminuyendo, eso es una excelente oportunidad para comenzar a vivir, a desarrollar inteligencia financiera, a vivir de una manera minimalista, con menos. Nos acostumbramos tanto a tener cosas que comenzamos a depender de las cosas, que no nos pasa como el joven rico. El joven rico, cuando Dios le dijo, bueno, pues si es verdad que tú quieres seguir a Dios, deja el dinero y ven, sígueme. Se fue triste, ¿por qué? Porque su dinero era lo más importante en su vida, era su Dios. El texto nos dice que nosotros debemos de cambiar la avaricia por una virtud. La avaricia es un pecado, entonces el autor de Hebreo pone una virtud. Cambiemos el pecado por las virtudes espirituales. Dice, sean nuestras costumbres, nuestro diario vivir sin avaricia. Al contrario, dicen, estén contentos con lo que ustedes tienen ahora. Sustituyamos la avaricia con el contentamiento cristiano. ¿En qué consiste el contentamiento cristiano? Consiste en estar contentos con Dios, cualquiera que sea la situación en la que Dios me haya puesto. Estar satisfecho con Dios
porque recordamos que todo lo que tenemos es muchísimo más que lo que nosotros merecemos. Una de las declaraciones de contentamiento cristiano más famosa la hizo Job. Job dijo: nací desnudo y cuando me muera me voy desnudo. Dios me lo dio todo, Dios me lo quitó todo. ¿Cuál es mi conclusión? Bendito sea Dios. Ahora yo voy a citarlo como dice Reina Valera: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es contentamiento. Es más, Job hizo otra declaración de contentamiento cristiano cuando la esposa lo vio que había perdido su economía, sus recursos, su salud, a sus hijos, a ella posiblemente la había perdido, y lo vio íntegro todavía. Le dice: ¿cómo tú retienes la integridad en medio de una crisis tan grande? Lo que deberías de hacer es maldecir a Dios para que te mate, te caigas muerto, ya no te queda nada. Y Job le dijo: eso que tú acabas de decir es una locura, eso es avaricia, eso es pecado. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. O sea, todo lo que Dios me dé es muchísimo más que lo que yo me merezco. De manera que, si tú has perdido mucho ahora, créeme que tú tienes todavía demasiado, más de lo que mereces. Sin embargo, Dios no nos dice: te dejé sin nada, quédate contento. Job es un ejemplo de que Dios no nos abandona. Ahora, vamos a ver, ese es el mandato. ¿En qué promesa se sustenta ese mandato? Dios nos dice: no sean avaros, no vivan poniendo las cosas como lo más importante. Al contrario, practiquen el contentamiento, manténgase contento. ¿Sobre qué base Dios nos dice que seamos unas personas cristianas contentas? Sobre la base de que Él nos sustenta y Él siempre está con nosotros. Esa es la promesa. Yo siempre estoy contigo, y yo, el que siempre estoy contigo, te sustento. Versículos 5, la segunda parte, y versículo 6. La primera parte dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, estén contentos con lo que ustedes tienen ahora. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que nosotros podemos declarar confiadamente, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque Dios está conmigo, Él no me desampara. Entonces nosotros podemos con confianza decir: Él es el que me ayuda. ¿Cuáles son los textos que está citando el autor de Hebreo? En el versículo 5, el texto que dice: no te desampararé ni te dejaré, eso está en varias porciones en el Antiguo Testamento. Lo dice 2 veces en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8, y en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Cuando Moisés estaba a punto de morir y el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel se puso ansiosísimo. Es como nosotros vamos a entrar a esa tierra, una tierra donde hay gigantes, para luchar contra esos gigantes por la tierra que Dios nos prometió. Y Dios nos dice que Moisés va a morir, el líder a través del cual Dios ha estado trabajando con nosotros por 40 años. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Dios se apareció y Dios le dijo a Moisés: habla con el pueblo y dile: así como yo estuve con Moisés por los 40 años y estuve con ustedes, que le permití vencer las batallas que han vencido hasta ahora en esos 40 años, yo voy a estar con todos ustedes. Yo no los desampararé, yo no los dejaré. Qué maravillosa promesa. Me imagino la confianza que llegó al corazón del pueblo. El pueblo recordó cómo Dios hizo cada milagro, cada día, durante 40 años en favor del pueblo. Y ahora Él le dice: de esa misma forma,
Así como yo estuve con ustedes 40 años, obrando un milagro en su vida, día a día, yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar. Le voy a explicar cuál es el milagro diario que le hizo por 40 años. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde tenía la comida, y los llevó al desierto, donde no se produce nada. Ellos se fueron con una ropa, y en el desierto no hay tiendas por departamento. Ustedes saben que ellos comieron todos los días, y ellos calzaron y vistieron todos los días por 40 años. Ustedes saben quién fue que les dio comida todos los días. Ustedes saben quién fue que evitó que los zapatos se les rompieran. Ustedes saben quién fue que evitó que su ropa se le ponga vieja. Evitó que la ropa se les rompa. Ellos pelearon con enemigos y no perdieron. Ustedes saben quién fue que obró en sus vidas, hasta en su ropa, para que se mantenga nueva y en moda por 40 años. Fue Dios. Él nunca los desamparó. Él nunca los dejó. Y ahora el autor de Hebreo nos dice: no pongan su esperanza en las cosas físicas, en las posesiones, porque el mismo Dios que por 40 años estuvo con el pueblo y cuando estaban a punto de entrar a poseer la tierra les dijo: no los desamparé, nos dice a nosotros: no te desampararé. Gracias a que Cristo en la cruz del Calvario murió en favor tuyo y mío, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que la maldad de nuestros pecados sean castigados en la cruz y la bendición de su justicia llegara a nuestras vidas. Dios nos puede bendecir. Dios no nos desamparará a nosotros gracias al sacrificio de Cristo. La obra de Cristo te hace a ti depositario de esta misma promesa. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar porque Cristo te hizo ganar esa promesa. Cristo te dio esa promesa, la ganó para ti. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. Dios está contigo. El mismo Dios que lo prometió a ellos allá, te promete a ti: no te desamparo. Y a ellos le cumplió, mirando ellos a Cristo en el futuro. A nosotros nos va a cumplir, mirando a Cristo, su obra en la cruz del Calvario en favor de nosotros. El mismo Jesús nos asegura que Dios no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Dios le dijo eso mismo a Josué después que Moisés había muerto: no te desampararé, no te dejaré. Luego en el versículo 6 cita el Salmo 118, un salmo de alabanza de David, dándole gracias a Dios por su ayuda durante su reinado, a pesar de lo pecador que David había sido. David dice: yo soy tan pecador y yo puedo decir que tú has bendecido a tus salvos, a tus santos, a tus siervos, y que las tiendas de los santos y de los justos pueden ver tu obra en ellos. Es un salmo que habla de Dios obrando, de Dios trabajando a favor de su pueblo. Y el salmista dice en el versículo 6: Dios es el que me ayuda. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Hermanos, en Romanos 8 el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con su Hijo todas las cosas? Nosotros, más que David, podemos decir con mucha más confianza: el Señor es mi ayudador, yo no temeré. Porque Cristo aseguró eso para nosotros. David se fundamentó solo en las promesas de Dios, que son grandiosas. Nosotros nos fundamentamos en las promesas de Dios, pero en la obra de Cristo que asegura eso. Eso es más glorioso todavía. Así que en medio de la crisis, de la dificultad, del problema, lo que sea que nos esté pasando hoy, aquí, ahora, nosotros podemos estar viviendo una vida no de avaricia, sino de contentamiento. Contentamiento cristiano, porque el Señor nos ha dicho, y lo voy a recalcar hasta el final, y quiero que lo recordemos. Recuérdenlo ustedes, recuérdenmelo a mí, yo se lo voy a recordar, que el Señor no nos desamparará, el Señor no nos dejará, el Señor es nuestro ayudador. Vamos a decir eso: no temamos, estemos contentos, no seamos avaros, independientemente de cuál sea la situación. Vamos a orar por nuestras peticiones, pero vamos a darle gracias a Dios por una promesa tan maravillosa. Y si hay alguno de ustedes que está teniendo dificultad en su vida espiritual,
Mire, cuando estemos orando ahora, háblele a Dios y dile: Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón. Permíteme ver las salidas de estas dificultades y disfrutar contentamiento cristiano. Y si hay alguno de ustedes que todavía no le ha dicho a Cristo con fuerza: Señor, con realidad, con virtud, ven a mi vida, ven a mi corazón, sálvame. Mire, cuando estemos orando, pídele a Dios que entre en su corazón. O quizás tú has dicho: yo pensaba que yo era cristiano, pero yo me he afanado tanto que yo hasta dudo a veces. Mire, vamos a orar y a decirle al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, no me desampares, no me dejes, no tengo miedo. Gracias a Cristo por su sacrificio en nuestro favor, porque su sacrificio en nuestro favor nos hace depositario de una promesa tan preciosa. Vamos a orar. Dios, gracias por tus grandiosas y maravillosas promesas. No nos desampares, Señor, no nos dejes. Sabemos que tú lo has prometido y que tú lo harás. Pon convicción en nuestras vidas de que tú estás con nosotros cada día, en cada momento, en cada oportunidad, en cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos a decir: no temeré lo que nos pueda ocurrir, lo que pueda pasar. Pon en nuestros corazones contentamiento, el contentamiento que te representa. Fortalece nuestro carácter en medio de estas dificultades. Sana nuestros cuerpos, sana nuestra familia, consuela a nuestros familiares, consuela a nuestros amigos, consuela a nuestros corazones. Pero haz que cada uno de nosotros pongamos nuestros ojos en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está tan lleno de gracia y de amor, y que lo terrenal sin valor sea a la luz de nuestro glorioso Señor. Gracias, Dios. Dios, te amamos, te pedimos estas cosas en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén.